Todos recordamos a Wall-E limpiando una tierra distópica, pero ¿sabías que dentro de tus células ocurre una película similar cada segundo? Si el sistema de limpieza falla, no vamos a tener una linda película de Pixar, sino que vamos a tener una verdadera catástrofe biológica. Hoy vamos a hablar de las enfermedades por depósito lisosomal. No estamos hablando de una sola enfermedad, sino de un grupo de ellas. Llegan a ser hasta más de 70 enfermedades cuyo origen se localiza en el lisosoma. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y el día de hoy quiero hablarte de forma muy general, para empezar, de las enfermedades por depósito lisosomal. Si aún no sabes lo que es un lisosoma, te voy a dejar por aquí anclado un video para que te informes un poquito más acerca de este tema y después vengas a aprender muchísimo acerca de las enfermedades por depósito lisosomal. Si te gusta mi contenido, por favor no te vayas sin dejarme un like, compartir este video con alguien que creas que le puede interesar el tema y suscribirte a mi canal. Las enfermedades por depósito lisosomal tienen una incidencia de, en general, 1 en 50,000 o hasta 1 en 100,000. Y para empezar a abordar este tema, vamos a quitarnos de la mente un poco la idea que nos impusieron en la secundaria o en la prepa de que el lisosoma funciona únicamente como un centro de desechos, una bolsita de basura, ya que no es totalmente cierto. Es un centro de señalización metabólica muy avanzada, controlado por un sinnúmero de señales, de proteínas, de sensores, entre los que destacan mTORC1. Para funcionar necesita forzosamente de que haya un ambiente ácido entre 4.5 y 5 aproximadamente de pH, el cual es mantenido por bombas de protones. Dentro de este pequeño organelo operan más de 60 enzimas hidrolíticas que son capaces de degradar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros. Ahora, hablando ya específicamente de las enfermedades, imagínate una línea de producción pero a la inversa, un ensamblaje en la que va a entrar una molécula que por alguna razón ya no se utiliza porque ya pasó su tiempo de vida, porque estaba mal diseñada, por lo que gustes. Va a entrar esta molécula compleja al lisosoma y va a ser degradada por las diferentes enzimas que están aquí presentes. Pero ¿qué pasa si una de esas enzimas, uno de esos integrantes del equipo no está presente o no está desarrollando su función correctamente? Pues resulta que, bueno, en forma general, el sustrato de esa enzima, es decir, la molécula específica sobre la que se iba a ir esa enzima, al no estar presente quien la degrada, pues va a empezar a acumularse. ¿Qué pasa cuando un sustrato o una molécula comienza a acumularse dentro de la célula? Pues sobrevienen una serie de reacciones secundarias o catástrofes secundarias, ya que esta acumulación primaria, ¿sí?, de la primera molécula que no está siendo degradada, va a bloquear otras rutas, entre ellas una súper importante que es la de la autofagia. Por si aún no sabes qué es la autofagia, en el mismo video que te comentaba al inicio es en donde te lo explico, pero en forma general la autofagia es la forma en la que se renueva la célula constantemente gracias al lisosoma, de modo que al estarse bloqueando ciertas rutas y estarse bloqueando por lo tanto la autofagia, la célula no es capaz de renovarse, por lo que otros organelos como las mitocondrias, como algunas membranas, como proteínas que deberían de ser desechadas, no son desechadas y se empiezan a acumular. Ahora vamos a ponerle nombre y apellido a los culpables. La mayoría de estas enfermedades suelen seguir un patrón de herencia autosómico recesivo, pero no todas. Hay algunas que también siguen un patrón de herencia ligada al cromosoma X. Por ejemplo, una de estas enfermedades por depósito lisosomal es la enfermedad de Gaucher o Gaucher, en la que el gen GBA1 está deficiente, alterado o mutado, y por lo tanto una enzima lisosomal llamada beta-glucocerebrosidasa no se va a formar, o si es que se forma, lo va a hacer de una forma deficiente. ¿Cuál es el resultado de esto? Si es que llegó a formarse, su sustrato al que iba a ir a degradar, pues no se va a degradar adecuadamente y por lo tanto este sustrato se va a empezar a acumular. ¿Cuál es el sustrato que se acumula en enfermedad de Gaucher? Es la glucosilceramida. Esta glucosilceramida tiende a acumularse sobre todo en macrófagos. Los macrófagos, pues, son un tipo de célula del sistema inmune que se encarga de andar comiendo, fagocitando cositas que no son necesarias para nosotros. Estas células, estos macrófagos llenos de la glucosilceramida que no está siendo degradada por el lisosoma, por la enzima que está deficiente, son llamadas células de Gaucher. Y bajo el microscopio parecen como papel de seda, pero arrugado. Esta acumulación se ve muchísimo más marcada, por ejemplo, en vaso, en el hígado y en la médula ósea. En la población general se estima que hay una prevalencia de esta enfermedad entre 1
en 40.000 nacimientos vivos. Pero también es cierto que en ciertas etnias o en ciertos grupos poblacionales, como son los judíos askenazi, esta prevalencia se ve elevada enormemente y se ha observado que se presenta hasta en 1 de cada 15 nacimientos vivos. Es un montón, y esto es principalmente debido a la endogamia. Otro ejemplo de las enfermedades por depósito lisosomal es la enfermedad de Fabry. Esta enfermedad de Fabry, a diferencia de la anterior y de muchas otras, no se hereda como con un patrón de herencia autosómico recesivo, sino más bien como herencia ligada al cromosoma X, ya que es aquí en donde se encuentra la mutación. Esta mutación está presente en el gen GLA, y el hecho de que esté presente esta mutación va a llevar a que la enzima alfa-galactosidasa A sea deficiente. Esta enzima deficiente va a llevar a que se acumule su sustrato, que es lo voy a leer porque está un poquito extraño este nombre, globotriaosylceramida o GB3. ¿A quién le afecta? Principalmente vamos a observar problemas en los riñones, en el corazón, causa dolor neuropático, que es como una sensación de quemazón o de muchísima sensibilidad en manos y pies, y principalmente afecta a los hombres, aunque no exclusivamente. Otra enfermedad que es súper conocida, incluso porque apareció en una película de Hollywood, es la enfermedad de Pompe o Pompe. Aquí en esta enfermedad está afectado el gen GAA, y lo que hace esta afección o esta deficiencia en el ADN es que a final de cuentas la enzima alfa-glucosidasa ácida no sea funcional del todo. Hay diferentes niveles, hay ocasiones en las que funciona un porcentaje mayor, otras un porcentaje menor, depende totalmente del paciente en particular. Y aquí el problema más importante es que estas personas cuya enzima está dañada no son capaces de degradar el glucógeno en el lisosoma. Consecuencias: es devastadora para el músculo esquelético y cardíaco. El corazón, de tanto glucógeno que acumula, se vuelve enorme en una condición conocida como cardiomegalia, y tienen muchísimos problemas de tono muscular. Y un cuarto ejemplo, no son los únicos, dijimos que hay montones de enfermedades, pero a manera de ejemplo dedicaré un video a hablar específicamente de cada una de las enfermedades mucho más a fondo, pero a manera de ejemplo está también la mucopolisacaridosis. Es un grupo de enfermedades en las que el principal inconveniente es que estos pacientes tienen defectos en la degradación de los glucosaminoglucanos. Estas moléculas se encuentran presentes en la matriz extracelular de la célula principalmente. Dentro de este grupo de enfermedades se encuentra, por ejemplo, la mucopolisacaridosis de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, que corresponden a la enfermedad de Hurler, Hunter y Sanfilippo respectivamente. Estos pacientes presentan fenotipos muy característicos, es decir, características físicas muy claras, que son rasgos faciales muy toscos, problemas óseos graves, problemas en tejido conectivo, entre muchas otras características. Pero como dije, dedicaré un video específicamente a hablar de cada una de estas enfermedades. El diagnóstico principalmente pues era medir la actividad enzimática. Esto era principalmente, se tenía sospecha de alguna enfermedad en particular y se medía la actividad de esta enzima. Actualmente, con otras técnicas de biología molecular como los paneles de secuenciación masiva, vamos a ir directamente a ver qué gen es el que está dañado y en qué grado. El tamiz neonatal es vital en muchos países. Además de buscar enfermedades como el hipotiroidismo y algunos otros defectos metabólicos, también se buscan enfermedades como la enfermedad de Pompe y algunas mucopolisacaridosis cuando el bebé acaba de nacer, especialmente en poblaciones de quienes se sospecha que pudiera estar presente la enfermedad o la deficiencia enzimática. Tratamiento. Tratamiento curativo prácticamente podríamos decir que no lo hay, o por lo menos no del todo, pero sin embargo existen opciones bastante eficientes, como es la terapia de reemplazo enzimático, que tal como su nombre lo dice, si estamos diciendo que en cierta enfermedad está alterada o deficiente una enzima, pues tal cual al paciente se le inyecta la enzima deficiente, y tiene un cierto grado de mejoría el paciente. Funciona bien para síntomas, por ejemplo, hepáticos o de vaso. Pero es cierto que las enzimas normalmente son proteínas enormes que en esa forma no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar hasta el sistema nervioso, que es en donde en muchas ocasiones surgen muchos de los síntomas, por lo que el cerebro va a seguir pues sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Otra opción de terapia es la terapia de reducción de sustrato. Ya dijimos que los principales síntomas que se observan pues son debidos principalmente a la acumulación de aquello que no se está degradando, por lo que hay medicamentos que frenan la producción, que son capaces de frenar la producción de este sustrato para evitar que se acumule en grandes cantidades. Existen otras opciones como las conocidas como chaperonas farmacológicas, que literal son pequeñas
moléculas que acompañan a la enzima hasta el lisosoma y la ayudan a que funcione ligeramente mejor. En cada paciente el tratamiento debe de ser personalizado, ya que en cada uno la actividad enzimática suele ser distinta. Y por último, la terapia génica, que es el futuro y sería prácticamente de las pocas, si no es que la única forma curativa de este tipo de enfermedades. Se utilizan vectores virales, pequeños virus que no son infecciosos, que no causan ninguna enfermedad, y estos van cargando una copia correcta del gen que estaba mal de fabricación. Actualmente ya se cuentan con algunos ensayos clínicos que al parecer son prometedores, pero todavía pues no es algo que ya se encuentra en la práctica clínica. Las enfermedades lisosomales nos enseñan que una pequeña mutación, de verdad infinitamente pequeña, puede tener consecuencias sistémicas devastadoras, pero también nos muestra cómo es que la biología molecular ha pasado, desafortunadamente en un tiempo muy largo, de describir enfermedades hasta pretender curarlas. Espero que este video te haya resultado de interés. Si es que fue así, no te vayas sin dejar un like, compartir este video y suscribirte a mi canal para vernos en un video más adelante. Y nos vemos la próxima. Bye bye.